Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada. Seguimos con los movimientos literarios y vamos a estar hoy mirando este movimiento, la generación del 98, que surge a finales del siglo XIX en ese contexto de esa crisis en España ante el final del imperio español, del imperio colonial de España aquí en América Latina. Con la firma de ese tratado de París donde se pierden esas últimas tres colonias, la de Filipinas, Puerto Rico y Cuba, que pasa a mano de los Estados Unidos. Y entonces hay un descontento político y al mismo tiempo, dentro de toda esa crisis socioeconómica y ese descontento político, también hay un empobrecimiento literario. Pero se levantan esta generación del 98 y estos eventos en medio de esta indignación, de esta protesta, pues lo vamos a ver plasmado en su literatura a través de un grupo de escritores que se destacaron. Tienen muy buenas obras literarias, algunas de ellas ya las hemos estudiado. El movimiento del modernismo, que también ya había comenzado a finales del siglo XIX, pues ya estaba en pleno siglo XX, ya comenzando el siglo XX en todo su apogeo. Esta generación del 98 pues compartía con este movimiento modernista ese deseo de renovación, de depuración poética, y ambos movimientos se complementaban, pero siempre se mantuvieron que eran dos grupos. Los modernistas, que fue un movimiento que comenzó aquí en América Latina, y la generación del 98, ese movimiento que comenzó allá en España. Algunas características que tenían fueron rechazar esa retórica y ser más claros y más precisos. Una gran preocupación que tenían por el presente y el futuro de España, por lo que buscan despertar entonces la conciencia nacional. Y con su literatura aportan ellos ciertas soluciones para esa crisis socioeconómica. Los valores que ellos reflejaban pues era ese afán reformador, esa protesta por sentirse, esa indignación era producto de que sentían que estaban retrocediendo. Inicialmente esta generación 98 fue formada por tres grandes escritores, Baroja, Sorín y Maeztu, y luego se le sumaron otros. Eh, Comienzan a añorar el pasado y vuelven la mirada a ese pasado glorioso de España, y hay una atmósfera de añoranza, ¿no? Y se piensa también como en la Edad Media y todas esas cosas. Y las obras de Alan Poe, que era un escritor norteamericano, comenzaron a hacerse famosas también en esa época. Una de las características, como dije, fue que se le hizo tremendo, como bastante culto a esa añoranza del pasado. Y, y la Edad Media estuvo dentro de esa añoranza. Y que ya desde el romanticismo se estaba mirando hacia esa edad. La estética medieval no nació ni con el modernismo, ni con la generación 98, ni con ninguno de esos movimientos previos o después, sino que lo gótico siempre fue cautivado, fue motivo de cautivación, les cautivaba. A todos los escritores les ha cautivado siempre lo gótico. Y entonces, pues, en este periodo específicamente, no fue que volviera a eso, sino que hubo como una añoranza y se puso de moda lo gótico. Y entonces fue entonces que las obras de Alan Poe tomaron auge y sirvió de influencia. Fue entonces después que surge todas estas cosas más adelante, el género policíaco y todas estas cosas. Pero los escritores miraron a las obras de Alan Poe. Y entonces eso le sirvió de inspiración para hacer sus propias creatividades.
Así como también esa literatura victoriana de Inglaterra y toda esa fusión de muchas corrientes que vimos dentro de todos estos movimientos. Así la generación del 98 fusionó con el modernismo y luego llegó el vanguardismo y el postmodernismo. Y el vanguardismo con sus irracionalidades, con su abstracto, con su absurdo. Luego el surrealismo, la libertad en la escritura, como fluya. También estaba, cuando estudiamos el vanguardismo, vimos que estaban todos los ismos. Y entre ellos también, que no tocamos cuando estudiamos el vanguardismo, estaba también el existencialismo, el socialismo. Y fue con la generación del 98 que surge la novela impresionista. Y en esa novela ellos hacían revivir los personajes en diferentes tiempos y espacios. Tuvo éxito ese tipo de narraciones, de novela. Hubieron varias generaciones, como la generación del 27, también después, una mezcla de vanguardia con las tradiciones, esas añoranzas de España. Y tanto esta generación como la del 98 fueron grupos de escritores españoles. Estos escritores españoles buscaron sus propias creaciones como una reacción contra el modernismo y ante los acontecimientos de la época, que hubieron dictaduras, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, la depresión por el medio, hubieron dictaduras en España, guerras civiles en España. Todo esto, la generación del 97 llega y entonces tiene una tendencia de equilibrio. Ellos quieren equilibrar, quieren poner disciplina, perfección, belleza, quieren equilibrar las emociones con el intelectualismo. Y ellos presentan esa libertad en la métrica, el verso libre, el verso blanco, y ellos pues usan todo esto como para balancear y todo esto fueron influencias del surrealismo. La poesía se preocupa por ese dolor humano que estaban sufriendo todos ellos en ese momento y se preocupa de cómo expresarlo con belleza, con equilibrio, equilibrando las emociones y lo intelectual, ¿no? Después, entonces, termina toda esta época y entonces, ¿qué viene? El posmodernismo. El principal rasgo que caracterizó la generación del 98 fue darse cuenta de la situación en España y cómo levantarse de esa crisis de pobreza económica y de pobreza intelectual. Las colonias hispanoamericanas pasaron a la historia. Ellos tenían que rehacerse, tenían que hacer algo nuevo, tenían que ser creativos y había que hacer una historia nueva. Ya era el tiempo de hacer una historia nueva. Los tres principales que comenzaron esta generación 98 fue Pío Baroja, José Martínez Ruiz Azorín y Ramiro de Maeztu. Luego otros grandes escritores se levantaron, se juntaron, se unieron a ellos, como fue Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Ramón María de Valle Inclán, entre otros que también se levantaron en esta gran tarea. Así que en la próxima clase vamos a estar estudiando el postmodernismo y después vamos a estar estudiando el milenio, que es el movimiento que le sigue al postmodernismo y el que se está viviendo en la actualidad. Así que los espero en la próxima clase.